Hermanos y hermanas, gusto de saludarles en este día jueves 15 de diciembre, dando gracias al Señor nuevamente por el privilegio que tenemos de estar aquí para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática, enviando saludos por todas partes, como son lugares allá en Europa, en Centroamérica, Suramérica y aquí en Norteamérica, pero igual quiero enviar un saludo allá a mis hermanos en África. Ay, se me olvida el país ese donde un hermanito me dejaba ayer un mensaje, allá en África, y me dice, aquí hay algunos lugares donde hablamos español, me dice. Y seguimos las transmisiones de ustedes y estamos muy contentos porque estamos aprendiendo. Así que saludos a los hermanos en algún país de África que puedan estar escuchándonos también. Así este día, nuevamente mis hermanas Shani Lazo y Jasmine Herrera están conmigo para también compartir el estudio de la lección. Bienvenida, Jasmine. Gracias, pastor. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Sean todos muy bienvenidos. Me gusta que usted da los saludos a diferentes lugares, pastor, y a mí me gustaría algún día, pues tal vez nunca los vamos a conocer aquí en la tierra, pero primero Dios que tal vez allá en el cielo nos podamos conocer y decir, no, pues yo te vi en la televisión. Sería algo muy bonito, así Amén. que bendiciones para todos. Amén, hermana Shani, bienvenida. Gracias otra vez por la invitación para estudiar la palabra de Dios, y ojalá que sea una gran bendición para todos que nos están escuchando, no solamente para ustedes, para nosotros también. Amén. Bien, hermanos, una vez más estamos aquí invitándoles a que nos den ese apoyo para seguir adelante. Ahí está en las pantallas la forma de cómo usted puede apoyarnos con los diezmos, ofrendas y donaciones para que sigamos predicando el mensaje a través de televisión y radio y a través del internet las 24 horas. Puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por la aplicación Cele utilizando el 214-881-4029, regístrelo en sus contactos como Iglesia Advenimiento. Puede llamar a ese mismo número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito y su servidor le va a contestar. Puede también enviarlo a través de paypal.com, yendo ahí a PayPal y buscar la cuenta de Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com, o yendo a la página web de nuestra iglesia www.iglesiaadvenimiento.org y dándole clic en donaciones y seguir los pasos. Ya si desde el extranjero se quiere unir a nosotros también con esos diezmos, ofrendas y donaciones, comuníquese al WhatsApp con este servidor al +1 214 881 4029 para darle datos de cómo enviarlo por RIA, Western Union, MoneyGram o transferencias de banco a banco. Le agradecemos por ese apoyo que nos ha dado hasta ahora, porque nos ha permitido avanzar en todos los proyectos. Pero, como usted sabe, este es un ministerio de más proyectos. Ahora tenemos el de construir un templo también para no estar bregando con estos adornos navideños que nos ponen en ese templo que rentamos. Así que le pedimos ayuda, porque necesitamos ir aquí con el centro de estilo de vida, construyendo, ir haciendo allá el resto de estructuras que faltan ahí en Shepherd, y ahora también el templo. Yo sé que todo es de Dios y el Señor es el que va a proveer, pero es mi deber decirle al mundo qué estamos haciendo para Dios y cuál es nuestra necesidad para que nos apoyen. Así que, hermano, hermana, hágalo ahora. Aporte a este ministerio esa donación especial, ese diezmo o esa ofrenda para que hagamos la obra. Si usted va a querer, si es aquí en los Estados Unidos, ese recibo que piden al final por las donaciones que ha dado, con gusto se lo entregamos para que usted lo ocupe en el reporte de Income Tax, ya que algunos hacen eso. Personalmente yo no necesito eso. A mí el recibo yo ni quiero saber cuánto di. No quiero saber porque yo no di, yo devolví, yo pagué. Así que ¿para qué quiero saber? Pero algunos lo quieren, entonces se los damos, porque estamos constituidos como ministerio para darles eso. Pero, hermanos y hermanas, apóyennos, hagan ustedes la obra de financiar aquí la verdad presente en este ministerio. Quiero hacer el llamado que hice ayer. Necesitamos un contador allá en Colombia, un contador que quiera dar su nombre para colocarlo en los documentos legales de la fundación sin fines de lucro que vamos a establecer y que va a ser la obra médica misionera gratis como la que hacemos aquí en Estados Unidos, donde atenderemos a los enfermos sin cobrarles, en el centro de estilo de vida que haremos allá en el departamento de Caldas.
en el municipio Río Sucio, en la vereda Palermo. Ahí está el terreno esperándonos para tomar posesión de él. Pero necesitamos primero crear la fundación. Tenemos ya los directivos, ya hicimos así de una manera remota la primera reunión y ya estamos avanzados con los documentos, pero necesitamos poner un revisor fiscal. Este debe ser un contador. Necesitamos que si hay alguien en Colombia que quiera ayudarnos para darnos su nombre y ponerlo allí dentro de la lista de directivos, que por favor nos lo haga saber. Por supuesto, debe ser todo gratuito, tiene que dar ese servicio gratuito. Y si tuviera usted, hermano, algún pariente que es contador y usted le quisiera decir que si nos quiere ayudar, dígale. Pero nos urge para avanzar con la documentación, colocar ese revisor fiscal, ese contador, esa persona que debe ser un contador. Ojalá que salga alguien, que el Señor nos provea de alguien y lo hago saber allá en Colombia para que usted nos ayude. Si usted es contador o si usted sabe de alguien que pidiéndole usted la ayuda, nos la dé. Quiero enviar un saludo a todos los televidentes del canal 57.10 en la ciudad de Houston y sus alrededores. Al mismo tiempo, les invito para que visiten nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles este próximo sábado 17 de diciembre desde las 9 de la mañana en adelante. Su servidor tendrá el privilegio de predicar un mensaje de verdad presente para confirmar nuestra fe. Venga con su familia, será un placer tenerle con nosotros. Aquí tiene la dirección: 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Muy bien, vamos al estudio de hoy, no sin antes orar. Voy a pedir a hermana Shaney que haga la oración. Claro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Gracias por traernos aquí a este estudio. Que usted esté con nosotros y con los hermanos que nos están escuchando para que el Espíritu Santo nos guíe nuestros pensamientos y que nosotros podamos aprender de ti y que sea de gran bendición y gozo para todos los que nos escuchen. Amén. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Este día vamos a aprender sobre otro principio más cuando se trata de las finanzas. Recuerden que el título de la lección de la semana ha sido Principios Bíblicos de Finanzas. Y los principios bíblicos que vamos a aprender ahora son el orden y la abnegación. En las finanzas debe prevalecer esos dos principios: orden y abnegación. Por supuesto, estamos hablando de las finanzas del cristiano, ¿verdad? Así que dentro de este principio o de esos dos principios, la lección o el autor de la lección ha subtitulado para este día el tópico como abnegación sistemática. ¿Qué es abnegación? Es la renuncia voluntaria a los propios deseos y afectos en beneficio de otras personas. Esa es la abnegación. Sistemática, que es algo que está realizando siempre, que es parte de su vida. Así que vamos a ver, dentro de esos dos principios, hermana Shaney, que debemos comprender en la operación y el sostenimiento financiero de la causa de Dios en esta tierra. Ok, vamos para 1 de Corintios 14:33. Y dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí más claro no puede estar. Dios no es un Dios de confusión. Y nosotros necesitamos devolver lo que es de Él. Así es. Es cierto, hermanos, lo que nuestra hermana Shaney ha dicho. El Señor ha hablado bien claro. Ha estado hablando bien claro en los pasados casi 6 meses ya, en cuanto a la mayordomía. Así que lo ha dicho tan claro para que no andemos confundidos en este tema. Pero también dice que las iglesias deben andar en esa línea clara en cuanto a la mayordomía. Llama la atención también que cuando dice
que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Allí entra también, hermanos, el orden. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Y debe haber orden en esto de las finanzas. Y las iglesias deben también entrar en ese orden financiero. En ese orden donde lo que es de Dios, es de Dios. Y se le entrega porque es de Él. Se le devuelve porque es de Él. Las iglesias de los santos deben ser muy claras en esto y deben andar en ese orden evangélico que incluye el sostenimiento de la obra con los diezmos y las ofrendas. Hay una cita pequeña del don profético. ¿Qué dice Yasmín? Dice: Dios desea que su obra se lleve adelante con perfección y exactitud, a fin de sellarla con su aprobación. Los cristianos han de estar unidos con los cristianos y las iglesias con las iglesias. Hechos de los Apóstoles, página 79. Aquí vemos que para recibir la aprobación de Dios y para poder ser sellada por Dios, ¿qué tiene que tener la obra de Él? La exactitud y la perfección. Pues nosotros encontramos en el versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, en nuestras iglesias tenemos que asegurarnos que no solamente estos puntos han quedado claros en todos los miembros de la iglesia que participan, pero que todo lo hacemos con perfección y exactitud para saber que tenemos la aprobación de Dios. Y si tenemos el sello de Él, si tenemos su aprobación, sabemos que esos recursos van a ser utilizados de la manera correcta, porque Él está en control. Amén. Pero hay una cosa que se tiene que tener, hermanos, claro para poder cumplir con todo lo que hemos estudiado hasta acá. Y es que debemos de ser abnegados. Si no hay abnegación, ninguna iglesia va a entrar en este plan, en este orden de Dios. Ningún cristiano va a entrar en este orden de Dios si no hay abnegación. ¿Qué es abnegación? Es la renuncia voluntaria a los propios deseos y afectos en beneficio de otras personas. Cuando usted es abnegado, es decir, que renuncia a sí mismo, que renuncia a sus propios deseos y afectos para ponerlo en beneficio de otras personas, entonces usted desprendidamente va a ser fiel y va a colocar ahí el diezmo, el segundo diezmo, las primicias, las ofrendas y todo lo que Dios demande. Lo hará sin que le duela, lo hará con gozo, lo hará, hermano y hermana, pero con una naturalidad. ¿Por qué? Porque usted es una persona abnegada que ha renunciado a sus propios deseos y afectos para beneficio de otros, que en este caso sería de ayudar a los necesitados con la palabra de Dios, llevándoles el evangelio, con el mensaje de la salud, llevándoles el tratamiento natural, ¿verdad?, con los remedios naturales de Dios, y también ayudando en lo que se pueda en las necesidades materiales. Abnegación, eso es lo que se requiere. Y saben que en el pasado hubieron hombres de Dios que eso fue lo que les caracterizó. Ellos renunciaron a sus propios deseos y afectos para ir en beneficio de otra cosa. Y tenemos aquí ejemplos en la Biblia de abnegación tan claros que los vamos a estudiar en esta hora. Voy a pedirle aquí a Yasmín que lea el primero, después la hermana Shani lea el segundo y su servidor va a leer el tercero, porque hay aquí 3 ejemplos de abnegación. Okay. Entonces el primero está en Hebreos 11, 8 al 10, luego usted los versículos 24 al 26 ahí mismo y su servidor el 37 al 40. Así que, ¿qué debemos aprender de las formas en que el fiel pueblo de Dios ha ejemplificado la abnegación en el pasado? Okay. Vamos a empezar con el ejemplo de Abraham en los versículos del 8 al 10 de Hebreos. Okay. Leemos en el 8, dice: por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac,
y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Aquí vemos el ejemplo de la abnegación en Abraham, sin duda. Primero dice que es llamado a salir del lugar donde iba a recibir ¿qué? Una herencia. Ahí él tenía la herencia de su familia, de sus padres. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de Abraham, digamos, y nosotros sabemos que tenemos una herencia segura, ¿será que nosotros sí seguiríamos la voz de Dios a salir de allí y echar a perder eso? Esa es una abnegación total. Sigue diciendo en el 9 que como salieron de esa heredad, él andaba morando en tiendas. En tiendas, hermanos. Entonces, ¿qué podemos ver de Abraham? Una abnegación total. No solamente él, pero su familia entera seguía el ejemplo de Abraham. Dice que ahí está que Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. Entonces, hermanos, él no se complació a él mismo en los tesoros o en todo lo que él podía haber obtenido aquí terrenalmente, sino que él dice que él esperaba poder vivir en esa ciudad cuyo fundamento y artífice y hacedor es ¿quién? Es Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que también pensar y reflejar en esta abnegación de Abraham. ¿Y dónde es que nosotros tenemos nuestra mirada? ¿Será que también tenemos la mirada en esa ciudad cuyos fundamentos y el artífice y hacedor es Dios? ¿O será que tenemos la mirada en nuestras casas que están aquí tan hermosas, o nuestras tierras, o nuestros carros, o todos nuestros recursos que tenemos? ¿Será que nosotros podemos renunciar a eso? ¿Negar lo que nosotros queremos y seguir la voluntad de Dios? Tenemos que pensar en eso, hermanos, y pedirle a Dios que nos ayude a tener este tipo de abnegación que mostró Abraham. Y qué tremendo Abraham, porque también nos dio el ejemplo de abnegación en cuanto al diezmo. Cuando al venir de aquella batalla y se encuentra con Melquisedec, dice, le dio los diezmos de todo. Sí. Aparece en la Biblia como el padre de la fe, pero como también el ejemplo a seguir en cuanto a la fidelidad de devolver los diezmos al Señor. Un hombre que renunció a su ciudad natal, a su país natal, a su familia, digamos, ancestral, para ir con su familia más cercana, su esposa y los criados, sin saber, dice, a dónde iba. Solo sabía que iba a recibir una herencia. Un hombre que de verdad renunció a sí mismo para obedecer a Dios. Así es con el diezmo. Solo puedes obedecer eso si renuncias a tus propios deseos y afectos. Pero ¿quién más, hermana Shane, aparece en la Escritura como ejemplo? Aquí podemos leer en los versículos 24 al 26 y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vitupero de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Pues imagínate tener una posición tan grande que tenía Moisés, ser llamado hijo de la hija del faraón y tener esa abnegación de eso. Y prefirió estar con el pueblo de Dios y sufrir los maltratos que ellos estaban sufriendo. No cabe duda que fue otro tremendo ejemplo, Moisés, pero la Escritura menciona no por nombre, sino a otro tipo de cristiano que hubo como abnegado, y es el que se encuentra en los versículos 37 al 40. Está hablando de personas que fueron apedreadas, dice el verso 37, aserradas, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados,
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Así que aquí están, hermanos, involucrados los profetas, los apóstoles, los mártires, todos los que ya murieron en este camino del Señor y que, sin embargo, murieron renunciando a todas las comodidades, renunciando a todo aquello que les pudiera dar este mundo y prefirieron mejor ser fieles a Dios. Estos son ejemplos de abnegación. Gente que prefirió dar la vida, gente que prefirió que la mataran aserrada, que la mataran a pedradas, gente que prefirió morir a filo de espada, gente que prefirió andar errantes, anduvo allí por diferentes lugares, tal vez escondiéndose en las cuevas. Gente, hermanos, que prefirió sufrir, renunciar a lo que pudiera darles este mundo, a cambio de mejor ser fieles a Dios y sufrir todo esto. Todos estos ejemplos de abnegación, hermanos, son dignos de admirar. Pero vayamos ahora más cercano, cuando ya se trata de... Porque estas gentes renunciaron, hermanos. Hemos leído sus tesoros. En el caso de Moisés, renunció a los tesoros de Egipto. Estas personas renunciaron a lo que decía Yasmin, a las comodidades materiales, y se dedicaron a la obra. Pero vayamos más cercano. En el movimiento adventista, en el movimiento que surgió después de 1844 para acá, después de ese gran chasco que hubo, ¿cómo fueron estos hermanos que comenzaron el movimiento adventista desde el punto de vista sistemático, financiero? ¿Cómo fueron ellos? ¿Será que ellos también fueron abnegados? ¿Será que ellos también manifestaron ese renunciamiento a sus propios, digamos, beneficios para ponerlo al servicio de otros? Bueno, vemos de que sí lo hubo y vamos a verlo aquí en el don profético. Voy a pedir a mi hermana Shaini que lea la primera parte hasta donde dice: estos recibirán su recompensa. Y tú, Yasmin, lees la otra parte que sigue hasta el final. Okay. Toda esta declaración está en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 227. Veamos cómo se dio la abnegación en los pioneros adventistas. Okay. Hubo un tiempo cuando había solo pocas personas que escuchaban la verdad y la aceptaban, y éstas no poseían muchos bienes terrenales. Y llegó el momento cuando fue necesario que algunos vendieran sus casas y sus tierras para comprar otras más baratas, al fin de entregar al Señor el dinero sobrante para publicar la verdad y ayudar de otro modo a promover la causa de Dios. Esas personas con espíritus de sacrificio tuvieron que soportar privaciones, pero los que perseveran hasta el fin, estos recibirán su recompensa. El Señor en su misericordia no nos pide la casa donde vivimos, pero a nosotros haber conocido y recibido la verdad, estamos dispuestos de hacer cualquier cosa para el Señor, por Jesús, para sacrificar la necesidad de la causa de Dios. Yo conocí a una persona que tenía una mansión, era una casa, creo que andaba por $1,000,000 la casa, y me dijo estas palabras: pastor, me dijo, he entendido que el tiempo se acaba, que Cristo viene pronto, y yo no debería, me dice, estar viviendo en esta mansión. Así que mi plan es venderla e irme a rentar algo más pequeño, algo más sencillo, o si no, me dice, comprarme una casita pues más pequeña, pero quiero de la venta de la casa poner al servicio de la obra de Dios una buena parte. Personas, hermanos, que renuncian a lo que les gustaría a hacer carnalmente, porque dicen que la obra de Dios necesita. Y yo digo, no cabe duda que esto es cuando el Espíritu Santo está en tu vida que puedes pensar así. El hermano White dice que algunos en su tiempo, dice, eso hicieron. Vendieron sus casas y fueron a comprar otras más pequeñas para usar parte de la venta en la obra de Dios. ¿Cómo, hermanos? Miren, piensa la persona
que sabe que Jesús viene pronto y que hay que predicar y que hay que poner recursos en la obra. ¿Qué más sigue diciendo Yasmin, el don profético? Dice, Dios ha estado obrando sobre muchos corazones. Ha triunfado la verdad por la cual unos pocos realizaron tanto sacrificio y ha sido recibida por las multitudes. En la providencia de Dios, gente que posee recursos económicos ha sido llevada a la verdad para que a medida que la obra progresa, las necesidades de su causa pueden ser satisfechas. Dios no pide ahora las casas donde vive su pueblo, pero si los que poseen abundancia de bienes no escuchan su voz, no se separan del mundo y no se sacrifican por Dios, Él los pasará por alto y llamará a los que están dispuestos a hacer cualquier cosa por Jesús, aún a vender sus casas para satisfacer las necesidades de la causa. Dios recibirá ofrendas voluntarias. Los que dan deben considerar un privilegio hacerlo así. El párrafo de la hermana Shane y el que leí yo se encuentra en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 227. Aquí podemos ver que resalta la abnegación de las personas, que dice que Dios lleva a las personas que han sido bendecidas, que han recibido, a que ellas puedan llegar a la verdad y poder presentar sus propiedades, sus recursos a la obra de Dios, para que así su causa pueda ser satisfecha. Pero aquí también está una advertencia en este párrafo. Dice que si Dios ve que a los que tienen mucha abundancia, a los que tienen muchos recursos, dice que si no escuchan su voz, no se separan del mundo y no se sacrifican, dice que va a hacer Dios, los pasará por alto. Esa es una advertencia para nosotros, hermanos. Si nosotros no queremos ser pasados por alto, nosotros tenemos que sacrificarnos por Él, o escuchar su voz, no solo en los mandamientos, sino en esto que es tan importante, porque esto hará apresurar su venida, esto hará que otras almas también se salven. Dice que Él está dispuesto y llamará a los que estén dispuestos a hacer cualquier cosa por la causa de Jesús. ¿Seremos nosotros uno de esas personas que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por Jesús? Tenemos que si no lo estamos, hermanos, tenemos que hacer arreglos en nuestras vidas para que el Espíritu Santo, como dijo el pastor, se posesione de nuestros corazones, tener esta generosidad en la obra, tener esta abnegación y poder sacrificar lo necesario para que esta obra progrese. Y así los principios bíblicos de finanzas entonces tenían que presentar también este día el principio de la abnegación como algo esencial, indispensable para poder uno pues ser bendecido financieramente. Si tomamos en cuenta este principio, el de la abnegación, hermanos, nosotros no tendremos amor por los bienes materiales y nos desprenderemos fácilmente, renunciaremos a ellos sabiendo que lo que tenemos no es nuestro, sino que es del Señor. Oremos para que tengamos nosotros esto en mente. Oremos para que el Señor nos dé esto de ser abnegados. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amado Padre, sabemos que esta palabra abnegación es ausente en su significado en la vida de muchos. Pero este día tú has querido que la retomemos y la analicemos y veamos de qué se trata para que la podamos también tener como característica. Sabemos, Señor, que cuando se trata de las finanzas, esto lamentablemente está impidiendo que nosotros seamos dadivosos, el que no seamos abnegados. Señor, te rogamos por tanto ahora que nos ayudes a ser abnegados, a renunciar a nosotros mismos, a nuestros propios deseos y afectos, para ponerlos al servicio de los demás, todo lo que tengamos en nuestras manos. Amén. Ayúdanos, Señor, para que en esa abnegación renunciemos a comodidades, renunciemos a
casas elegantes, renunciemos a muchas cosas, Señor, que son superficiales, y pensemos en la obra, pensemos en lo que puede hacerse en la obra. Señor, te rogamos que a cada uno de los que estamos en esta hora estudiando, a cada uno tú le toques el corazón y le hagas ver qué necesita desprenderse, qué tiene de más allí, que pudiera tener de una manera más sencilla y tal vez vender lo que pueda haber para darlo a la obra. Amén. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo guíe a cada uno y que todo sea la obra del Espíritu en el corazón de cada uno. Pero Padre, te pedimos que nos ayudes a ser como tú, que dejaste el cielo, dejaste a los ángeles, dejaste tu corona de rey para venir a este mundo a morir por nosotros. Amén. Renunciaste, Señor, a todo a cambio de venir a salvarnos. Señor, ayúdanos a ser como tú, a imitarte en eso, a ser abnegados nosotros también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.